Latin Day Game. Liga Chicas Guapas durante el día presenta. Hey, ¿qué creen? Ya tenemos podcast. Bienvenidos a la primera emisión. Trataremos de presentarte información interesante, entrevistas, discusiones y muchos temas que te pueden interesar para que hagan más amplio este panorama del ligue. Pero precisamente hablando de ese tema, ¿qué chingado significa la palabra ligue? Para la Real Academia de la Lengua, es entablar relaciones amorosas o sexuales pasajeras. Este término es como un poco ambiguo, así es que lo podemos dejar como que es un vínculo que estableces con una mujer que te gusta. Puede ser amoroso o sexual. Establecer conexiones no siempre ha sido fácil. Incluso ha habido una evolución para llegar hasta el concepto que nosotros tenemos como dating. Es por eso que te presentamos una breve historia de los principales actores que llevaron hasta el punto donde nos encontramos. Uno de los primeros autores y estudiosos del tema fue Ovidio, quien publicó su Ars Amandi en el año 8 después de Cristo, donde ofrecía consejos sobre cómo realizar conquistas amorosas. Más tarde, obtuvieron gran popularidad las obras como La historia de mi vida de Giacomo Casanova, que en 1825 causó conmoción al describir sus conquistas con 132 chicas. No por nada, en la actualidad, algunos llaman a los ligadores Casanovas. El diario de un seductor de Søren Kierkegaard en 1844 también fue uno de los más polémicos, y El arte de amar de Erich Fromm en 1959 es considerada como una de las principales obras en donde se requiere conocimiento y esfuerzo para lograr el amor. Después, en la década de los 90, llegó el turno para los gabachos y canadienses. Sí, se empezaron a formar comunidades de seducción en internet donde grupos de hombres que se hacen llamar artistas del ligue comparten técnicas para seducir mujeres. Los orígenes de esta comunidad se remontan a Ross Jeffries, quien fue el primero en promover una colección de técnicas de programación neurolingüísticas llamadas seducción de velocidad o speed seduction en inglés. Uno de estos chicos, seguidor de Ross Jeffries, empezó a llamar la atención en estos sitios, ya que él proponía un método nuevo. Eric Bob Markovich, o mejor conocido como Mystery, empezó a desarrollar una teoría bastante compleja que se apoyaba en la teoría de grupos, selección natural y mezclado con otros conceptos que se utilizan en la magia. En poco tiempo, él logró una legión de seguidores, y fue cuando un periodista llamado Neil Strauss, o Style, fue entrenado directamente por él y sacó un libro que se llama El Método, en su versión en español. Este libro fue muy importante para que se dieran a conocer estas comunidades de seducción en gran parte del mundo. El problema con Mystery y su método fue que, aunque presentaba algo innovador y con bases científicas, apoyado además en una fase de prueba y error, presentaba una forma de ligar un poco antinatural. Es decir, tenías que empezar descartándote como potencial pareja. Tenías que aparentar algo que no eres, manipular, mentir, ser poco original. Pero sobre todo hubo un aspecto que a muchos lo hicieron despegarse de eso. Es decir, su teoría del peacocking o el pavoneo. Esto a veces rayaba en lo ridículo. You advocate something called peacocking. Peacocking is, this is in the book, ladies and gentlemen. So what I suggest is you don't have to dress like a clown. Right. Just wear one interesting item. You have more than one here. You have this. Why the binoculars? Yeah. I mean, if she wants to come up, yes, and like if you could wear goggles or an interesting hat. Okay, this is interesting because I read the book and you mentioned goggles, so I got these goggles and I put these on and I go into a
club. Tina, is this doing anything for you? It's gonna work. So, Tina, if you didn't know me, okay? Yeah. And I walked up to you in a club and I said, I just got out of the house and I'm wearing goggles. Es por esta razón que muchos no se sentían cómodos con la propuesta del método Mystery. Hubieron quienes empezaron a practicar el método directo, es decir, a diferencia del método de Eric von Markowitz, lo que ellos intentaban era, en algún momento de la interacción, decir sus intenciones. Es cuando en 2006 sale el libro de Alan Roger Curry, Mode One. En él propone cosas innovadoras que nos ayudarán a entender que es más fácil y conveniente ser mejor comunicándote efectivamente y diciendo tus intenciones a recurrir a trucos y cosas difíciles de aprender. Se basa más en la mentalidad de quien realiza la práctica que en los detalles de la técnica. Para ese tiempo, un español llamado Mario Luna adaptó el método Mystery a su muy particular forma de ver este tema. Algunos lo llamaron incluso copión, ya que parecía que había únicamente traducido toda la información. En fin, en la actualidad él tiene su propio método y tiene muchos adeptos en habla hispana. Ahora, ya se empezaba a hacer una gran corriente de personas que simpatizaban con el método directo. Y esas personas normalmente trataban de hacerlo a cualquier hora del día, no esperaban a que fuera necesariamente la noche. Cuando eres directo no hay lugar cómodo. Y así fue como esos dos métodos pusieron lo necesario para armar a Latin Day Game. Pero me dirás, ¿y eso qué pedo con México, no? Pues bueno, eso hace unos 15 años apenas iniciaba en México y siguió de la misma forma que se dio en Estados Unidos y en Canadá y en el resto del mundo. Los primeros innovadores aquí en México iniciaron con método indirecto porque era hasta ese momento lo único que se conocía. Y conforme fueron avanzando, algunos se convirtieron en directos. Algunos ejemplos destacados de México son, por ejemplo, Leopi, que él se basa más en programación neurolingüística y no se enfoca únicamente a los hombres. O Fénix, que él ha evolucionado de ser una persona que enseñaba un método indirecto. Yo diría que es como directo romántico, algo así. En fin, ambos tienen una muy buena cantidad de seguidores y cada uno tiene su propio estilo. Y bueno, ya en 2014 surge el Latin Day Game como una opción para ser honesto, directo y haciendo juego de día. Es decir, ligando en otras partes diferentes a las tradicionales como son los antros, los bares, las discos. Espero que les haya quedado más claro este panorama de cómo ha ido evolucionando el tema del ligue y cómo es que llegamos a este punto en Latin Day Game de proponer este método. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, nos encuentras como Latin Day Game, todo junto, y en Facebook, facebook.com/Latin Day Game. Si tienes algún comentario, por favor escríbeme a contacto@latindaygame.com. Fue un gusto saludarlos y nos escuchamos hasta la próxima.